Además, el desplazamiento simbólico del rol docente puede tener efectos nocivos en la realidad profesional y en el clima institucional. Las decisiones tecnológicas que se toman sin participación del profesorado tienden a producir resistencias, desmotivación o uso meramente instrumental de las herramientas disponibles. Diversos estudios advierten que la apropiación significativa de la IA en las escuelas solo es posible cuando los docentes sienten que su saber es respetado, que sus contextos son comprendidos y que su experiencia profesional es valorizada como criterio legítimo de la evaluación e implementación. Slewey, 2019, Holmes y otros, 2021. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debate y que construyamos discurso alrededor de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la tecnología, de la pedagogía. Todos estos saberes que nos motivan y pues que hacen parte de nuestra cotidianidad y de nuestro trabajo. Hoy, soy Gustavo Laverde Sánchez, profesor de Ciencias Naturales, de Biología, y hoy los quiero invitar a que hagamos una reflexión en torno a las inteligencias artificiales en el contexto educativo. Para eso nos vamos a valer de la lectura de un artículo de la doctora Elena del Valle, de la Universidad Europea en España. Ella publica un texto que se llama La inteligencia artificial en la educación, potencial transformador, riesgos de sesgo y desafíos éticos. Está publicado en internet, pues yo lo he impreso para efectos de este trabajo. Entonces, aquí en la caja estará el enlace para que lo puedan consultar y lo puedan trabajar. La doctora del Valle pone, de manifiesto una pregunta que a todos los docentes y a todas las personas que se encuentran en el campo de la educación, pues nos ronda desde hace rato, y es el tema de la inteligencia artificial, si tiene un potencial favorable o más bien será un ejercicio destructivo en torno a la relación de enseñanza-aprendizaje que podemos desarrollar o tener con nuestras comunidades educativas. La IA cada vez está más fuerte, cada vez se desarrolla más, cada vez se mejora más y de alguna manera ha generado un escenario disruptivo, nos ha sacado del confort y nos ha obligado a repensar procesos educativos, porque de una u otra manera esa facilidad de acceso que tienen los estudiantes y nosotros mismos los docentes a los chatbots, a los recursos digitales, a todos estos programas que mejoran dibujos, gráficas, mapas, que ya con un buen prompt pues generan videos o audiovisuales. Pues eso ya está ahí, los estudiantes ya lo conocen, desde muy niños además, y lo han aprendido a utilizar en favor de cumplir con los objetivos de la escuela, que deberían ser de aprendizaje, pero que pues, valga la pena decirlo, se reducen en muchas ocasiones a las calificaciones o a las notas. Yo creo que ahí está como la primera crítica o crisis que debemos analizar, y es responder a las clásicas preguntas en pedagogía: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿cierto?, y cómo evaluar, que son preguntas que nos rondan desde la didáctica siempre, ¿no? Entonces, digamos que ya dejar trabajos de lectura, trabajos de escritura, esas planas que se nos dejaban en la escuela primaria, ya carecen un poco de sentido en la medida en que el estudiante, más que buscar información, procesarla, analizar que sí, que no, cuál autor es válido, cuál no, confrontar el saber, lo que hace es generar un prompt o unas instrucciones muy específicas que le dan en milisegundos resultados maravillosos en cuanto a la redacción de documentos o a la construcción de tablas, manejo de Excel, manejo de la información en general, que pasa sin leerse a la hoja impresa o al PDF y que se le entrega al profesor, el cual muchas veces evalúa de la misma manera, porque también hay herramientas digitales para acelerar el proceso de revisión de trabajos y asignación de notas, de evaluaciones, y entonces estamos siendo mediadores o testigos
de un diálogo entre máquinas, si se permite la palabra diálogo, y no un ejercicio de formación, de enseñanza y aprendizaje como tal. La autora se centra en 3 elementos claves en relación a las IA. Uno de ellos es el sesgo ideológico. Ella manifiesta que primero que las IA no son personas o no son agentes reflexivos que sean capaces de tomar decisiones sujetas a la confrontación, a la conclusión, sino que pues es un mecanismo tecnificado de manejo de datos que aparenta dar respuestas a preguntas que hacemos, pero son respuestas que surgen de una dinámica de acumulación de datos y de relación de algoritmos. Entonces, dice la doctora del Valle que efectivamente se repiten y se acumulan como una línea de pensamiento o una línea de trabajo en relación a las preguntas y saberes que uno consulta, y termina el algoritmo generando como un bloque, un sector de pensamiento, de saber, ignorando otros muchos lugares de conocimiento en relación a los diferentes procesos educativos o de saber. Lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales. En el momento en que uno cliquea sobre un tema y 2 o 3 veces hace una búsqueda, el algoritmo lo va llevando hacia esos temas. Por eso, cuando uno es partidario de un grupo político, pues siempre le van a emerger videos y contenidos en torno a ese grupo político, ignorando pues matemáticamente o sistemáticamente los otros contenidos que se suponen no nos interesan. En educación es una cosa preocupante porque obviamente genera unos sesgos que, según la autora, pueden incluso ser ideológicos y que pueden ser incluso socialmente problemáticos, porque generan brechas entre las comunidades vulnerables, entre las comunidades con algún tipo de situación de minoría, que de una u otra manera se invisibilizan en relación a las búsquedas que se generan. Eso por un lado. Y también cuando se utilizan estas máquinas o estos mecanismos para toma de decisiones administrativas, políticas o públicas. Dice la autora que si, por ejemplo, se va a asignar unas becas por excelencia a un grupo de estudiantes, los perfiles son evaluados no desde las perspectivas de un grupo humano, sino desde unas lógicas matemáticas que, si bien dan los resultados, pues deshumanizan el ejercicio de la educación. El otro tema que refiere la profesora o la doctora del Valle, que es bastante interesante, es el entorno, es el ejercicio del docente, o sea, la figura del docente o de la docente en el escenario de la enseñanza-aprendizaje. Y además de la crisis que ya hemos mostrado o que hemos planteado, ella manifiesta que el docente sigue siendo un protagonista relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como lo es el estudiante, o el aprendiz, o el tutor y aprendiz, bueno, dependiendo la relación que usemos o el modelo pedagógico en el que pensemos. Una persona que enseña y una persona que aprende. Y que las IA son en realidad herramientas, mecanismos que utilizamos para mejorar esa situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que el docente debe ser consciente de la aplicación de las IA en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, ese discurso de satanización, de negación, de que todo se va a acabar, pues debemos ya dejarlo de lado y más bien aprender a conocer el recurso y utilizarlo en favor de procesos de enseñanza-aprendizaje. En un video que también les voy a dejar asociado de la DW sobre las IA, hace una referencia bien interesante sobre el profe. Dice que uno como profesor sigue siendo el actor principal, junto con el estudiante, del proceso de enseñanza-aprendizaje, que no puede quedarse sentado en la silla esperando a que el estudiante dé clics e imprima o consiga datos que no le son significativos para nada, sino que debe empezar a buscar estrategias precisamente para que puedan aprovechar al máximo, con criterio, con una gran capacidad de análisis, esa información que puedan encontrar en estas herramientas, sobre todo con la capacidad de discernir
sobre la información que se recibe y las bondades o los peligros que esta puedan tener. También dice que el acto humano lo que tiene que ver es con esas capacidades de decidir, esa capacidad de mostrar, digamos, que no solamente lo técnico o los resultados técnicos son válidos, sino que hay una esencia espiritual de alguna manera que caracteriza el pensamiento humano, y eso tiene que ver con la pregunta de para qué estudiamos, ¿no? Si queremos un médico o un abogado que sea capaz de hacer unos prompts o unas instrucciones y que con ellas pueda encontrar unas respuestas con las cuales resuelvan los problemas de su entorno, pues ese abogado, ese médico, ese contador, ese profesor, pues sí que está condenado a desaparecer rápidamente, porque las IA tienen una particularidad, y es que se autoenseñan, o sea, tienen una capacidad de aprendizaje y cada vez perfeccionan, digamos, los resultados, pero no dejan de ser datos y números mediados electrónicamente que nos dan la sensación de conocimiento, pero que no. Frente al docente, entonces, dice que efectivamente cambian en cuanto al rol, más bien en cuanto a las actividades que le pedimos a los estudiantes. En ese mismo video que les comentaba, hace referencia a un profesor que entrevistan allí, que hay dos momentos, hay momentos en la vida del aprendiz, del estudiante. El primer momento, donde debe adquirir las habilidades, las competencias para leer, para buscar información, para escribir, para comunicar, ¿cierto? Para desarrollar pensamiento crítico, para desarrollar pensamiento científico, para adquirir habilidades como en el campo de la matemática, en el campo de la observación, incluso habilidades como en el campo del dibujo, cosas que hacen parte de nuestro proceso formativo natural. Entonces dice él que las IA deben restringirse en esa primera etapa, y que efectivamente el ejercicio de docencia lo que debe buscar es precisamente que el estudiante adquiera habilidades, competencias, para que puedan comprender en el futuro no solamente la información que llega por la IA, sino cualquier fuente de información, los libros, por ejemplo, que pueda construir una posición crítica y que pueda utilizar el saber en función de la resolución de los problemas propios de su profesión. Y en un segundo momento, dice este profe, que en donde ya uno, digamos en un posgrado, ya tiene un criterio, ya tiene unos elementos y ya puede acceder a ese mar de información que le ofrecen las IA. Entonces, no es negarlo, no es satanizarlo, pero sí es regular su uso. ¿Para qué? Para que las personas en su proceso de formación puedan adquirir las habilidades que le permitan destacarse o por lo menos resolver los problemas en una profesión. Y un tercer elemento que nos cuenta la doctora del Valle es los aspectos éticos, ¿cierto?, con relación a la IA. ¿Por qué tenemos que recurrir nuevamente al compromiso del ser humano? O sea, ¿de qué estoy haciendo? Como les decía, hacer un ensayo sobre una novela, por ejemplo El Principito, pues resulta ya muy interesante, más bien muy fácil de hacer, en la medida en que yo le dé la instrucción precisa a un chatbot, y seguramente que me dará un documento que si no me gusta le pido que le agregue, le pido que le quite, que lo complejice, y al final será un documento de 20, 30 páginas que me hable sobre El Principito, pero que no me haya dejado nada a mí ni me diga nada en mi formación. Entonces, sí hay que pensar para qué estudio, ¿sí? Yo estudio para sacar notas, para tener títulos. Infortunadamente, todavía, contextos como en los que yo me desenvuelvo en Colombia, todavía hay un culto por la nota, un culto por el promedio. Todavía no importa que no se aprenda, lo importante es sacar 4, 5 sobre 5, para que me mantengan la beca o para que yo pueda acceder a un posgrado. Y no tanto el acto de saber, ¿sí? Y el saber tiene que ver con una condición humana que es el placer. A mí varias veces me han preguntado, bueno, ¿por qué lee uno tanto? ¿Por qué le gusta la lectura? Es porque en ella uno encuentra el placer. Un libro, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es una máquina del tiempo, donde uno entra en conexión con una persona del pasado, incluso del pasado remoto. Verbigracia Miguel de Cervantes Saavedra, a través del Quijote, nos muestra una ventana a su sociedad de la España del siglo XIV, XV. Y por otro lado,
porque lo lleva a uno a tener sus propias crisis de pensamiento y sus nuevas reflexiones. El leer es un ejercicio placentero. Lo mismo debería ser el aprender, ¿sí? Si yo insisto en el ejemplo, quiero ser contador, debo tener algo que me motive, que me ilusione, que me apasione el ejercicio de la contabilidad. O si no, termino delegándole a máquinas esa función y tristemente la profesión como ejercicio tenderá a desaparecer. Uno dirá, hay cosas como el arte, por ejemplo Fito Páez le escuchaba diciendo hace poco que ninguna IA va a lograr construir una Spinetta. Estoy de acuerdo con Fito en ese aspecto, pero también es verdad que ya tiempo llevamos, digamos, utilizando máquinas para mejorar las canciones. La gran producción, que además se hace muy rápido, musical de esta década, se ha generado es en computadores y con ingenieros de sonido, a tal punto que no se requiere de técnica vocal, por ejemplo, para ser cantante. Eso ya no vamos a entrar en esa discusión, pero ya no importa. El problema no es que pase, que lo critiquemos, sino que ya lo normalizamos y pues somos consumidores de una música que se produce de una manera tecnológica, no sé si adecuada, pero por lo menos fuera del escenario de la ética, que es lo que está planteando el autor aquí. Entonces sí debemos tener una postura frente a qué quiero yo con relación al conocimiento, ¿sí? Esa habilidad de buscar información es valiosa, seguramente la van a pagar muy bien en este futuro inmediato, ¿sí? Pero también en biología, por ejemplo, si uno no tiene esa motivación, esa pasión que llevó a Darwin a durar tanto tiempo escribiendo su libro, o a Mendel cruzando sus guisantes de manera disciplinada durante tantos años, si uno no encuentra esa llama, pues definitivamente pues será prescindible, así de simple. Me parece muy interesante, me parece que la autora no solamente se queda en la crítica, ¿cierto?, sino también plantea, digamos, una serie de ventajas y sobre todo el reto de qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer frente a la CIA? Yo las uso, yo sé que usted que me ve también las usa. Sé que cuando hay gran cantidad de trabajo, pues es un recurso que nos ayuda porque hay que cumplir con fechas y con notas. Todo eso es verdad, pero el mensaje es cómo hacemos para no entregar nuestra humanidad, ¿sí? Para no entregar nuestra humanidad. Quizás eso nos está obligando a repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje, a repensar las tareas, por ejemplo. Ya no es suficiente pedirle a un estudiante que haga un ensayo, sino que también debe sustentarlo o debe por lo menos comunicarlo, generar el acto comunicacional o comunicativo frente a una comunidad para que haya ese diálogo de saberes. Nos hemos quedado, y eso ya es una postura personal, con esa universidad del principio del siglo XX, porque la del XIX era bastante más nutrida, bastante más enriquecida en el sentido de la crítica, del debate. Huxley defendiendo las teorías de Darwin en un escenario académico. Ya luego se nos convirtió la educación en la acumulación de cuadernos llenos de datos, de cortar, de pegar, de copiar y de acumular datos. Eso ya me parece que entra en crisis y más bien volver a dos cosas. La identificación de preguntas clave, problema, que hacen que se sustenten los discursos, por ejemplo, las grandes preguntas de la biología, como por ejemplo qué es el ser vivo, o cuántos seres vivos somos, o de dónde se origina la vida. Y dos, disfrutar el acto de saber, ¿sí? Disfrutar el acto de aprender. Creo que ahí está como una solución a ese problema que nos está planteando las IA en este momento. Si seguimos pensando en que dictar con un cuaderno y un lápiz es la solución, los computadores ya han tomado la delantera y sobre todo que ya es innecesario, ¿no? Una anécdota rápida, los estudiantes de un curso de trabajos escritos cometían muchas faltas ortográficas y la profesora decidió pedirle los trabajos a mano, manuscritos, para que el computador no les ayudara a corregir ortografía. Obviamente era una salida interesante, puede ser que haya tenido resultados positivos, pero somete a un grupo de estudiantes
a un atraso tecnológico evidente. O sea, mientras que en el mundo están usando máquinas para adelantar procesos y llegando a descubrimientos o inventos ultra novedosos, esos estudiantes seguían llenando a mano hojas de papel que si acaso leía la profesora, porque a veces uno no alcanza a leer todo lo que le entrega. Bueno, habrá mucho más que decir, entonces los dejo con esta reflexión y bueno, retomamos entonces este año el canal para que sigamos trabajando en función de esto que nos gusta, que es la ciencia en general, los libros de ciencias y la ciencia natural. Me han preguntado si este canal es de Booktuber. No sé, puede que sí, porque el fuerte son los libros, pero también es un espacio abierto para que, como dicen en Colombia, echemos carreta un rato y nos divirtamos alrededor de esas cosas que nos apasionan. Bueno, recuerden, mi nombre es Gustavo Laverde Sánchez, estoy en Bogotá, Colombia, y conéctense, suscríbanse, vamos a hacer que esta comunidad crezca. Hasta luego.